venciendo el temor a la muerte. Mel y Evelyn Hatcher fueron misioneros en Argentina y al llegar a Argentina tuvieron tiempo sirviendo al Señor cuando Evelyn sintió un dolor muy profundo en su vientre. La llevaron al doctor y encontraron que tenía un cáncer inoperable, o sea que iba a morir de cáncer. Regresaron a los Estados Unidos, comprobaron que lo que se había encontrado en Argentina era cierto. Entonces, un poco antes de morir, Evelyn y Mel, su esposo, Evelyn escribió una carta y quiero leer algunos extractos de esta carta que Evelyn escribió. Qué glorioso, escribe ella, voy a mi hogar celestial. Qué emocionante. Me encuentro acostada preparándome para el viaje más maravilloso que jamás haya hecho. Voy a mi hogar celestial para ver a mis seres queridos. Al acercarse el momento, mi expectación aumenta. Puedo ver a mis seres queridos que se fueron antes que yo. De veras que las glorias del cielo son demasiado maravillosas para contemplarlas. La hermosura y el esplendor de todo ello. Gracias, Señor, por salvarme cuando era joven. Tú has sido tan bueno conmigo. Gracias. Estoy encantada de encontrarme en mi camino a mi hogar celestial para verte y tener comunión contigo para siempre. Tómame en tus brazos de amor eternos. Y al finalizar la carta, Mel escribió al pie de la misma, Evelyn se fue tranquilamente a la presencia del Señor el 25 de agosto de 1965. Entonces aquí vemos en realidad la maravilla de la paz y la seguridad que el Señor da cuando una persona muere en Cristo Jesús. Evelyn estaba gozosa de que iba a ver al Señor Jesús y lo está viendo y lo está adorando en este momento en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Evelyn no le tenía temor a la muerte? ¿Por qué Evelyn no le tenía temor? ¿Y por qué los cristianos no le tenemos temor a la muerte? Yo antes de conocer a Cristo, recuerdo que estaba con un hermano misionero mexicano que evangelizaba a los judíos y mi hermana, y estaban hablando de la muerte, y yo estaba con ellos, y me molestaba mucho que ellos estaban bien contentos hablando de la muerte, y no me gustaba ese tema, porque ellos estaban seguros de su salvación, y yo no estaba seguro de mi salvación, porque no la tenía. Por eso no me agradaba que hablasen de la muerte. Pero qué hermoso que cuando somos creyentes, el Señor ha vencido el temor a la muerte. En primer lugar, la razón por la cual un cristiano puede vencer el temor a la muerte es porque ha recibido a Cristo en su corazón. La presencia real del Señor Jesús en nuestros corazones aleja por completo el temor a la muerte, así como la luz del día aleja por completo las tinieblas de la noche. Si tú no has recibido a Cristo, tendrás el temor a la muerte, pero si ya tienes a Cristo en tu corazón, entonces ese temor a la muerte ha huido del corazón. Dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Cuando Cristo está en nuestro corazón no nos falta nada, estamos completos y por eso, entre otras cosas, no le tenemos temor a la muerte. Otra razón por la cual el temor a la muerte huye de nosotros es porque hemos sido perdonados. El cristiano está perdonado y es una realidad. El perdón de Dios borra la culpa, como dice Salmo 32:1. ¿Se imaginan estas palabras gloriosas? Bienaventurado, y nosotros somos bienaventurados, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí lo está diciendo David, un hombre que había cometido un asesinato y adulterio, unos pecados horrendos, pero el Señor lo perdonó. Y el perdón de Dios es tan real como el mediodía, tan real como estamos vivos. Y cuando nosotros somos perdonados
por nuestro Señor, entonces viene la realidad de la seguridad de nuestra salvación y por lo tanto huye para siempre el temor a la muerte. Y la razón es que la maldad de nuestro pecado engendra culpa. Y cuando nosotros tenemos pecados no perdonados, nos sentimos culpables y por lo tanto no hay seguridad del cielo, nos sentimos condenados, pero cuando viene el perdón, todo esto desaparece. Y Dios ha escrito en su palabra que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. En Romanos 2, en la primera parte del versículo 15 dice, la ley escrita en sus corazones. Por lo tanto, nosotros tenemos una ley escrita en la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero también tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Y todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Por eso es universal que si una persona va a cualquier parte del mundo, saben que castigan al mal y también bendicen y premian el bien. Porque eso está en el corazón del hombre, porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, dice el Señor, no hay excusa, porque nosotros somos ley en nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, porque tenemos la ley de nuestro corazón, aunque no hayamos conocido la Santa Biblia. Y por lo tanto, cuando nosotros quebrantamos la palabra de Dios de nuestro corazón, aunque no conozcamos la Biblia, viene un sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa es la misma voz de Dios en nosotros. Dios habla a nuestro corazón y nos hace sentir que nosotros hemos pecado contra Dios. Por ejemplo, un homosexual no puede evitar la culpa, aunque el mundo lo apruebe. Como se dice, salen del closet, se exponen públicamente que son homosexuales. El mundo los aplaude, como lo han hecho con Ellen DeGeneres o DeGeneres, que le aplauden por ser una lesbiana. Y aunque el mundo la aplauda, sin embargo, la ley escrita en su corazón no la deja en paz a ningún homosexual. Es imposible, porque está quebrantando la ley de Dios, los principios naturales que Dios ha dejado en nuestras vidas. Y por lo tanto las personas no pueden tener la seguridad de ir al cielo cuando sus pecados no están perdonados. Entonces hay temor a la muerte y hay terror a la muerte porque saben que su pecado no ha sido perdonado y saben que van a ir al infierno. La gente sabe que hay un más allá y que una oscuridad, hay algo más allá y hay un terror, un temor tremendo en cuanto al saber que van a morir y no están preparados. Por lo tanto, todo ser humano sabemos que cuando uno comete pecado, debe de ser castigado, aunque la persona no tema a Dios, inclusive aunque sean ateos. Y que debe del pecado ser castigado y el pecado debe de ser también, se piensa que el pecado debe ser perdonado. Por ejemplo, una persona atea siente en su corazón, si sabe que hay un criminal, puede decir, esas personas necesitan ser castigadas. Porque uno sabe que el pecado merece castigo. Y también la gente sabe que se necesita el perdón. Cuando una persona comete un pecado muy grande, dice esa persona no tiene perdón de Dios. Y pueden ser personas que no conozcan a Cristo. Es decir, hay un sentimiento, un conocimiento general acerca de lo que es la culpa del pecado y la necesidad del perdón del mismo. Por eso hay un gran poder y gloria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios mismo recibió nuestro castigo cuando el Padre, dice la Biblia, que Jehová cargó en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Y el Padre castigó nuestro pecado en la persona de su Hijo. Y es tan portentoso, tan grandioso esto, que todo ser humano puede en esta vida saber que su pecado está perdonado, saber que no hay condenación y saber que va al cielo por causa del poder glorioso de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es una obra verdadera, no es algo de la imaginación. Hay cosas que uno puede imaginarse, o podemos creer cosas que no sean ciertas, o podemos sugestionarnos o autosugestionarnos sobre alguna cosa y por un tiempo tener esa autosugestión. Pero el perdón de Cristo es verdadero, es real, permanente. Asimismo, el sentimiento de culpa
y también la presencia del pecado son reales. Y el poder de la sangre y la muerte de Cristo es grandiosa, porque nuestros pecados son perdonados cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Entonces entendemos, hermanos, que cuando Cristo entra a morar a nuestro corazón y somos perdonados, entonces por la presencia de Jesús y por el perdón del Señor, sabemos que vamos a ir al cielo y no hay temor a la muerte. Pero también las promesas del Señor, infalibles, esas nos ayudan y nos fortalecen en nuestra fe para estar seguros que al morir vamos a ir al cielo. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y las promesas del Señor no son hoy sí, mañana no. Las promesas del Señor son tan estables como la tierra, que circula alrededor del sol entre 365 días y 6 horas. Tan real como eso son las promesas del Señor, que se cumplen, y nosotros podemos ver las promesas del Señor cumplidas en nuestras vidas. Ahora nosotros hemos comprobado que las promesas del Señor son reales, porque la Biblia nos habla que una persona que es salva, que recibe a Cristo, tiene el gozo. Y los que conocemos a Cristo estamos seguros que experimentamos un gozo permanente en nuestro corazón. Entonces esta promesa se cumple, pero de una manera real, es una vivencia. Tengo el gozo del Señor, no me imagino, puede ser que lo tenga. Tenemos el gozo del Señor y tenemos el amor de Cristo. El Señor nos promete amor y decimos: Cristo te da amor, pero tenemos la experiencia de la salvación y tenemos la seguridad, la presencia del amor, porque podemos ver el cambio de nuestra vida antes de conocer a Cristo y después de haberlo conocido. Y también la libertad. Antes de conocer a Cristo estamos atados y esclavizados por diferentes pecados, por diferentes actitudes negativas. Cristo entra a nuestra vida y hay una realidad: somos verdaderamente libres, verdaderamente y totalmente libres. Entonces es una evidencia de que las promesas del Señor son sumamente reales. Y la salvación es real, no es una idea, no es una sugestión. Y por lo tanto las promesas del Señor nos dicen claramente que cuando nosotros morimos vamos a estar con Cristo en gloria. Jesucristo le dice al ladrón que se arrepintió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a ir al cielo y fue al cielo. Y el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estar con el Señor es mucho mejor. Las promesas de que vamos a estar con Cristo en gloria. Y por eso muchísimas personas que han muerto por causa del Evangelio han muerto gozosas por causa de las promesas del Señor, de que al morir van a estar con Cristo en gloria. El islamismo promete que si una persona musulmana islámica muere por su fe, la están esperando 72 vírgenes allá arriba. Pero no están arriba, ni están las 72 arriba, ni están abajo, porque no es cierto. Pero van a ir abajo, no le van a esperar 72 vírgenes, porque eso no es verdad. Entonces hay muchos libros y muchas religiones que hablan acerca del más allá. Pero la Biblia nos comprueba que, aunque no hemos visto el más allá, hay una persona que vino del más allá, que es el Señor Jesucristo. Una persona que experimentó la muerte y volvió a la vida. Y por eso podemos estar seguros, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, y además porque esta fue inspirada totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Algo más que nos ayuda a ser liberados del temor a la muerte es el testimonio que da el Espíritu Santo. Cuando Él entra, y recordamos cuando el Espíritu Santo entró a nuestra vida, nos da una seguridad indestructible. Que pase el tiempo, pasan los años y llegamos al borde de la muerte, y tenemos nosotros, por la voz perfecta y maravillosa del Espíritu Santo, la seguridad de que somos salvos y que vamos a ir al cielo. Y Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y solamente el Espíritu Santo puede llegar, y la palabra de Dios, al Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios vamos a ir al cielo. Quizá en esta mañana que hay alguna persona que no tenga la seguridad del cielo, que no sepa que su pecado está perdonado,
que no sepa que hay una gloria que lo está esperando en el más allá. Pero tú puedes salir de este lugar con la plena certidumbre de que tu pecado ha sido perdonado, que has sido liberado por Jesús, que la sangre de Cristo te ha limpiado de toda maldad y la plena seguridad dentro de tu corazón que el Espíritu te asegura que eres hijo de Dios. Y solamente así podemos vivir felices sabiendo que nos espera el cielo cuando muramos. Hay otra razón por la cual nosotros perdemos el temor a la muerte y lo vencemos. Porque el Salmo 23:4 nos dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si yo no fuera cristiano, las veces que he visto morir a personas cristianas, ha sido el suficiente mensaje para mí, para volverme cristiano si no lo fuera. Porque la persona al morir ya no tiene otro recurso más que apoyarse en lo que ha creído. Y las personas que conocen a Jesús mueren muertes tranquilas como la hermana Evelyn de la historia que presentamos al principio. Y esto, lo que voy a decir, es algo para mí sagrado. Mi esposa ha estado en muchas ocasiones sumamente grave y a punto de morir. Y recuerdo una de las veces, estando en casa, estaba muy grave, abrió sus ojitos moribundos y dijo, estoy vestida de blanco. Qué lindo. Ella se vio salvada, limpiada, pero con alegría. Estoy vestida de blanco. Esa es la experiencia del perdón del pecado. Y esa estaba muriendo. Pero ella, hermanos, dijo que se veía perdonada por el Señor. Claro que me dolió mucho porque me encantó, pero me dolió. Dije, Señor, ya te lo hacía pedir, no se la llevó. Pero cuando menos fue un testimonio tremendo del poder, de la salvación del Señor Jesucristo. Así es que el Señor está con nosotros en el momento de morir. Así es que por eso, si tú no tienes a Cristo, tú vas a morir y no vas a tener a un Cristo que te apoye en el momento de la muerte. Pero con Cristo en el corazón, en el momento de morir, Él va a estar presente. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la muerte? La muerte es una separación. Yo tengo, por ejemplo, aquí mis dos manos, creo que tengo mis dos manos, aquí están mis dos manos, unidas. Esto significa una separación. Y la muerte es una separación. Hay tres tipos de muerte. La muerte física, dice Santiago 2:26, el cuerpo sin espíritu está muerto. Hay una parte espiritual en nosotros que se llama el alma. Cuando deja el cuerpo en ese momento, en esa separación, morimos físicamente. Pero también hay la muerte espiritual. Es el segundo tipo de muerte. En Efesios 2:12 dice, hablando Pablo, y fíjese qué palabras tan tremendas. En aquel tiempo a nosotros, antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo. Cristo lo teníamos aquí, pero eso no es suficiente, no estaba en el corazón. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios, alejados del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, y ajenos, o sea, que no nos pertenecen, lo que dice aquí, a los pactos de la promesa. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de pactos y de promesas, y Él guarda sus pactos y guarda sus promesas, y ajenos, o sea, no nos pertenecía ninguna promesa, ningún pacto. La muerte espiritual, sin esperanza. Y al mencionar esta palabra, yo recuerdo que cuando yo pensé quitarme la vida, antes de ser salvo, el Señor, yo precisamente me entregué a Cristo porque yo estaba desesperado. Fue que no tuve esperanza. Cuando yo recuerdo que venía allá en la Ciudad de México, venía manejando, y dije, yo no tengo remedio. Y lo creí en mi corazón, no tengo esperanza. El pensamiento es suicidio, cuando uno ya no tiene esperanza. Y dice aquí, estamos sin esperanza, pero ahora tenemos una gran esperanza. Y sin Dios en el mundo, ¿se imaginan? La gente sin Dios. Pero nosotros tenemos un Dios verdadero en nuestro corazón. Entonces la muerte espiritual es que aún estando nosotros viviendo físicamente vivos, nosotros, nuestra vida está totalmente separada de Dios. Hay un abismo de separación entre nosotros y Dios por causa de nuestro pecado. Y después, la tercer tipo de muerte es la muerte eterna. Cuando el alma y el cuerpo estén en el más allá, para siempre separados de Dios. En Mateo 25, versículos 41 y 46 leemos, entonces dirá,
también a los de la izquierda, a los que no son salvos. Apartaos de mí, malditos. Ser maldecido de Dios, no hay palabra, no hay cosa más terrible que pueda sufrir una persona. Ser maldecidos por Dios. Dice, apartaos de mí, malditos, fíjense ustedes, al fuego eterno. Y quiero subrayar el adjetivo eterno. Al castigo eterno. Dice Jesús, preparado para el diablo y sus ángeles, el mismo castigo. Para el diablo y sus ángeles es para la persona, inclusive algunos de ustedes que no sean salvos, es un castigo eterno, el mismo castigo que sufrirá en el infierno el diablo y sus ángeles. Y dice, e irá, en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A los no creyentes, a los malditos por Dios, dice el Señor, irán al castigo. Está hablando Jesús al castigo eterno. Es otro adjetivo también que nos declara qué tipo de castigo es ese. Entonces, esa es la muerte eterna. Separados cuerpo y alma para siempre del Señor por causa de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué hay temor a la muerte? Porque Satanás, como leímos ahorita, él es el emperador de la muerte. Leímos en Hebreos 2, voy a leer la última parte del versículo 14, el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Pero ¿por qué el diablo va a tener imperio sobre mi vida? Yo le doy lugar, por eso dice Pablo, no le deis lugar al diablo. El único terreno que pisa el hombre, que le permite la entrada a Satanás a nuestra vida, es el pecado, no importa cuál sea. Puede ser la idolatría, puede ser el homosexualismo, puede ser la prostitución, la mentira, el vicio. Le da lugar a Satanás. Está siempre listo, muy activo, siempre listo para cualquier persona dar el primer paso en el terreno del diablo, que es el pecado. Inmediatamente viene para asistirte, para ayudarte y para promover su reino en el corazón. Entonces, Satanás es el emperador de la muerte porque vivimos nosotros en el pecado, porque no ha sido perdonado. Y entonces, cuando nosotros no hemos sido perdonados, la conciencia nos acusa, nos sentimos culpables y viene el temor. El temor es un pecado. Muchas personas piensan que el temor es un pecado. El temor es un pecado, igual que la incredulidad. Yo me acuerdo cuando mi pastor, yo no era salvo, hablaba de que la incredulidad era un pecado. ¿Y qué es eso de que, imaginen qué incredulidad yo tenía, que pensaba que la incredulidad no era pecado? Incredulidad es precisamente no creer a Dios. Entonces, si no le creo que lo que Dios dice es verdad, le estoy diciendo que es una mentira. Si Dios me dice, tú crees en mí, yo te salvo, y Dios no, Señor, no lo creo. Estoy diciéndole, Dios, tú estás mintiendo que si yo creo en ti me vas a salvar. Por eso es un gran pecado, porque la incredulidad hace que nosotros pensemos que Dios está diciendo mentiras. Igual el temor es la ausencia de fe y de confianza en el Señor. Y el temor viene porque no estamos perdonados o cerca del Señor. Y ese temor invita al enemigo de nuestras almas para que venga a ayudarnos a temer más. Y dice la palabra del Señor que el hombre queda siervo del diablo y del temor. Así nos dice la palabra de Dios. Todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces hemos estado todos nosotros sujetos al diablo, porque hemos estado sujetos al temor, porque hemos estado sujetos al pecado, a la desobediencia y a la rebeldía en contra de Dios. Es una situación tremenda de la persona que no conoce a Cristo. Y puede ser que alguna persona aquí en este lugar tenga esa situación, esclavo de su pecado, esclavo de la culpa, esclavo del temor, esclavo del diablo y esclavo de la misma condenación. Una situación tremenda. Pero esto nos hace a nosotros pensar en el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor por eso. Y las buenas noticias, mis amigos, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora por la fe rápidamente a la cruz del Calvario. Y ahí puedes ver cómo el Padre que te ama tanto decidió enviar a su Hijo para poner sobre Él tus pecados, tu condenación, tus problemas, tus necesidades sobre su Hijo. Y el Señor lo llevó en su cuerpo. Y no solamente los tuyos, sino
los de todo el mundo, una montaña de pecados, y más que una montaña, inmenso, la carga que Jesucristo llevaba sobre su cuerpo. Y esos clavos, esa sangre, es el pago que Jesucristo dio por nuestros pecados. Y estaba yo leyendo precisamente, no sé si antier, cuando Jesucristo dijo, tengo sed, para que Jesús lo hubiera dicho. Entonces vino un hombre y tomó una esponja, la llenó de vinagre y se la puso en la boca. No era para calmarle la sed. Algunos piensan, porque los salmos dicen que en mi sed me dieron a beber vinagre, hablando acerca de la maldad del hombre. Pero viene el pensamiento, Señor, ese que te dio ese vinagre soy yo. ¿Cuántas veces te he dado, Señor, vinagre en tus bellos labios? Y tú eres quien le hablaste, y yo también, los clavos al Señor. Y le hundiste esa lanza en su cuerpo. Y Él derramó su sangre preciosa. Pero finalmente dijo, consumado es. Se ha terminado la obra de redención. Y cuando el Señor Jesucristo murió, en ese momento se abrió la puerta del cielo. La esperanza para todo ser humano. La salvación para todo ser humano. Para que todo aquel que reciba a ese Jesús en su corazón pueda ser limpio, perdonado, libre y puede ir al cielo cuando muera. ¿Tienes esa seguridad? Si no, hoy la puedes tener. Pueden cerrar sus ojos todos, por favor. Quiero hacerte una pregunta. Quiero que por favor levantes tu mano. Si tienes la plena seguridad de que si tú murieras hoy en la tarde, hoy, dentro de 5 minutos, ¿estás seguro o segura que vas a ir al cielo? Levanten la mano los que están seguros, y el que no esté seguro no levante su mano. Solamente los que están seguros. No la bajen por los próximos 20 segundos. Si tú no puedes levantar la mano, yo te invito que hoy recibas a Cristo en tu corazón. Bajen sus manos todos. Si tú no levantaste la mano, queremos que allí en tu lugar tú recibas a Cristo. Tú que no levantaste la mano, quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Y vas a recibir a Cristo en esta mañana para que te vayas seguro del cielo y que Dios vive en tu corazón y que has sido perdonado. Allí donde estás, por favor, si tienes alguna duda, por favor, recibe a Cristo y dile estas palabras al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque me amas de tal manera que en la cruz del Calvario diste tu vida por mí y derramaste tu sangre por mí. Ven a mi corazón, Señor, en este momento y lávame con tu sangre de todos mis pecados. Hoy te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Amén.